La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada martes, Mundo Cristiano, y hoy martes en su sección masculina. Le damos gracias a Dios que ustedes siempre están ahí atentos, permitiéndonos entrar en sus hogares para compartir unánimes la palabra del Señor. Hoy martes nos acompañan mi amigo y hermano William Jiménez. Una vez más le doy las gracias al Señor porque nos permite estar en este maravilloso lugar donde compartimos la palabra de Dios, donde discernimos temas importantes que sabemos que llevarán aliento, llevarán un ungüento a aquellas personas que como cada martes están ahí sentaditos esperando su programa Mundo Cristiano y la sección de hombres, varones masculinos. Machos masculinos. Machos masculinos. Así mismo, cada martes estamos aquí. Recuerden que Mundo Cristiano llega gracias a ustedes a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Tenemos actividades eclesiásticas a partir de hoy martes a las 7:30 con verdades bíblicas. También los jueves tenemos actividades a las 7:30, nuestro culto inspiracional. Los sábados nosotros los jóvenes, todo el que se sienta joven puede acompañarnos a nuestro servicio congregacional a partir de las 6:30, a partir de las 6 de la tarde. Ahí usted se puede acercar a nuestra iglesia local. Y por último, los domingos iniciamos a las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 nuestro culto congregacional. Recuerde también seguirnos a través de la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP y puede ver este programa y todos los de la semana. En el día de hoy, ustedes saben que todo el mes estamos hablando del hombre, o sea, de hombre y mujer, no específicamente del género, sino de la humanidad, del ser. Entonces, estamos hablando todo el mes, todos los programas de Mundo Cristiano, acerca de lo que el Señor creó, de cómo el Señor nos creó y cuáles son las cualidades que nosotros tenemos y nuestros roles en esta vida. En el programa de hombres, la semana pasada estuvimos hablando sobre el valor de la amistad, que es la forma en cómo nos relacionamos y esa cualidad que nos puso el Señor para poder intercambiar experiencias con otras personas. En el día de hoy vamos a hablar sobre la prudencia y la importancia de que el hombre en sí porte esta cualidad y que cada día la vaya trabajando para poder hacer más amena el desarrollo de las relaciones sociales. Amén. Antes de comenzar a discernir este tema tan interesante, creo que tienes un texto bíblico, el cual vamos a comenzar en base a ese texto bíblico, porque es el que va a darle forma a todo lo que nosotros vamos a discernir en este momento, a conversar. Claro que sí. Este se encuentra en Proverbios capítulo 20, versículo del 5 al 7. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para la mente humana los consejos son tan profundos como el océano, alcanzables solo para quienes es entendido. Son muchos los que dicen ser bondadosos, pero ¿dónde están los hombres sinceros? El hombre justo no se aparta de su integridad, dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Wow. Wow. Es el último verso. Lee ese último verso. Vamos a prestarle atención. Eso es lo que está aconteciendo ahora mismo en nuestros días. Lee ese último verso a ver qué podemos tomar de él. El hombre justo no se aparta de su integridad, dichosos son sus hijos que siguen sus pasos. Wow. Wow. El hombre justo. Cuando mencionamos esta palabra del hombre justo, tenemos mucha tela por donde cortar. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es un hombre justo?
La palabra de Dios nos habla bien, bien ampliamente de qué es un hombre justo, de qué es un hombre. Hay un término que muchas personas han comenzado a utilizar, hombre virtuoso. Sí, claro. Amén. Pero ¿qué pasa? En la Biblia, en ninguna parte de la Biblia nos habla acerca del hombre virtuoso. Amén. Sino que usa otro término. Es prácticamente, lo podemos hacer una comparación, pero cuando habla es de mujer virtuosa, Mujer ¿quién virtuosa. la hallará? Ujú. Amén. Sí, claramente, y por eso traemos el tema de colación de la prudencia. Amén. Entonces, en este caso, la palabra virtuosidad De virtud. exactamente, se traduce a hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? Un hombre prudente es aquel que es maduro, Es maduro. toma decisiones positivas, decisiones que vayan acorde a los preceptos bíblicos y cristianos, que no transgreda las leyes, que no transgreda a sus iguales, porque la palabra de Dios cuando nos manda, ama a tu prójimo como a ti mismo, ahí habla de un hombre virtuoso, ahí habla del hombre que respeta, que ama a su prójimo como a sí mismo. Así mismo. Y antes de darle más forma a este tema, quisiera iniciar para ir desglosándolo poco a poco. Vamos a iniciar primero desglosando la prudencia, para que podamos entender exactamente qué es la prudencia. La prudencia es la cualidad y la virtud que disponen algunas personas que lo llevarán a actuar y a conducirse en la vida con precaución y reflexión, evitando causar daños o consecuencias negativas a cualquier otra persona. O sea, cuando hablamos de prudencia, es una persona que es sabia en su actuar, en su caminar. Es una persona que se deja guiar por la palabra del Señor. Porque al momento de que desglosamos el hombre, la persona del hombre, vemos que en el hombre no dice la palabra que no hay nada bueno en él. Todo lo que hace lo hace con algún beneficio o con algún interés. Entonces, el hombre en sí y la prudencia en per se, no hay una combinación, no hacen un match, como dirían en inglés. O sea, no hay en eso. No hay un encaje. No hay un encaje, porque el pecado, mala prudencia, no hay un encaje. Entonces, ¿qué hace la palabra del Señor en nosotros? Hace que estas dos formas, el hombre y la prudencia, se conecten. Pero yo debo dejarme guiar por la palabra para que la palabra me enseñe a ser prudente cada día en cada una de mis acciones y que mis acciones no vayan conforme a un deseo, un deleite o algún interés por otra persona. Sí, porque cuando tú hablas de un deseo, un deleite, eso habla de la carne. Exacto. Y cuando nosotros dejamos que la carne nos guíe, entonces vamos a estar en pecado todo el tiempo. Nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios sea quien nos guíe, que Dios sea quien nos guíe. Nosotros le decimos al Señor en nuestras oraciones, Señor, dame de tu sabiduría. Pero la sabiduría de Dios está en la palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios, es cuando nosotros escudriñamos la palabra, obtenemos la sabiduría necesaria para poder manejarnos en la vida, para ser hombres prudentes y hombres de bien. Amén. Exactamente. Las mujeres, yo sé que cuando hemos visto desde tiempos remotos que las mujeres son las que más se sumergen a la lectura de la palabra y todo lo demás. Amén. Pero nosotros cuando recibimos ese poder de la palabra, es para tener autoridad sobre lo que Dios nos ha puesto en las manos. Amén. Por ende, cuando habla del hombre prudente, habla sobre mayordomía, habla sobre dirección, habla sobre sensatez, habla sobre madurez espiritual, madurez como seres humanos. Y en ese sentido, ese conglomerado, que son muchas cosas que faltarían para mencionar ahí, ese conglomerado conllevaría a que un hombre entonces se presente ante Dios y ante los demás hombres como un hombre prudente. Efectivamente, un hombre prudente es quien hace todo eso que tú dijiste, o sea, va acorde de la palabra del Señor. Y es triste cómo vemos este mundo que actualmente ha olvidado esta gran importancia en el desarrollo de nuestras vidas. Incluso hasta puedo decir que en la comunidad cristiana creo que debemos de desarrollar aún más la prudencia.
porque la prudencia es lo que nos va a hacer reflejar más a Cristo, de que tenemos a Cristo en nuestros corazones y la palabra del Señor mora en nuestras vidas. Entonces creo que debemos todos los días pedirle sabiduría al Señor y pedirle la prudencia, porque esto va a producir en nosotros un mayor crecimiento espiritual. Es importante entender que la prudencia va muy acorde con la sabiduría. Y la sabiduría no es que yo voy a orar, como tú decías, yo oro porque el Señor me dé sabiduría y el Señor me la va a enviar desde el cielo. No. Yo tengo que orar, pero también yo tengo que accionar con eso que el Señor me pone en mis manos. O sea, yo voy a orar, pero el Señor va a poner en mí situaciones que me va a hacer sabio, porque me va a hacer actuar conforme a la palabra del Señor mora en mi vida. Pero ahora bien, es una combinación. Tengo que estudiar la palabra para cuando se presenten las situaciones, yo representar a Cristo en esas situaciones. Háblame más fuerte que tus hechos no me dejan escuchar. Exactamente. Significa que nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que, esa palabra que viene de Dios a través de la Biblia, nosotros tenemos que accionar, tenemos que a través de nuestro comportamiento, pues predicar la palabra de Dios. Por eso este pequeño verso que te acabo de decir. Y que quiero mencionarte, tú sabes que el mundo necesita hombres prudentes. Claro que sí. Amén. La iglesia de Cristo lo necesita urgentemente. Amén. El hombre prudente no es perfecto, pero así como David tiene un corazón sincero y sencillo que se derrama ante la presencia de Dios en humillación y adoración, y a la vez logra ser conforme al corazón de Dios, y esto significa que no están exentos de pecar. No. Significa que mientras más usted esté sumergido en la palabra de Dios, usted estará más lejos del pecado. Exactamente. Pero usted no está exento de pecar. No, porque hay pecados que son involuntarios. Amén. Entonces, por ende, nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Pedirle a Dios que todos los días nos ilumine de manera tal que nosotros podamos ver el pecado, más no tocarlo, más no coquetear con el pecado. Hay una persona una vez que dijo, yo pasé por el lodo, pero no me ensucié. Significa, óyeme, usted pasa por el lodo, usted se va a ensuciar. No juegue con el lodo, no juegue con el pecado. Usted no puede relajar con el pecado, entendiendo, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo y Cristo me va a proteger, por ende yo puedo jugar con el pecado. No. Eso no lo hace un hombre prudente. No, eso no es prudencia. Eso es insensatez. Y cuando usted aplica esa insensatez en su vida, usted está poniendo en peligro todo el trayecto que usted ha transcurrido de forma positiva en esta tierra. Y sobre todo afecta a la comunidad cristiana. Amén. Le está enseñando a sus hijos a caminar de forma inconsciente, de forma insensata. Significa que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a que camine por el camino correcto, que es la palabra de Dios de forma certera. El hombre prudente es un excelente proveedor y sabe cómo llevar a cabo la mayordomía de su hogar y familia, lo que acabamos de decir. Exacto. O sea, conoce su rol en la sociedad y en su familia. Amén. Entonces, el hombre prudente usa la sabiduría como Salomón, pero debemos de tener cuidado que así como el corazón de Salomón se apartó de Dios por ir en pos de sus muchas mujeres, es mejor ser fiel y saber cuál es la esposa que nosotros tenemos. Saberla respetar, darle a entender de que es la mujer que Dios nos ha dado y que por ende nosotros la honramos a través de respetarla, de amarla. En ninguna parte de la Biblia dice algo contrario, dice lo correcto. Dice, hombre, ama a tu mujer. Exactamente. Entonces, cuando usted la ama, significa que usted la respeta, que usted la honra, y todo lo que usted vaya a entregar, lo va a entregar en pos de su esposa, de sus hijos, que son su descendencia. Amén. Y cómo tú le enseñas a tus hijos a respetar a su futura esposa. Amén. Y a su futuro esposo. Amén, porque si en un hogar los hijos lo que ven es que su padre golpea a su mujer, la maltrata verbalmente,
y hace un sinnúmero de cosas negativas que están muy lejos de los preceptos bíblicos y cristianos, los niños van a aprender eso porque recuerda, Son esponja. en psicología se le llama aprendizaje por observación. Ellos van a aprender todo lo que observen, todo lo que ven, de manera tal que usted le está enseñando a sus hijos cosas negativas que no están escritas en la palabra de Dios. El hombre prudente sabe identificar la voz de Dios, así como la supieron discernir Noé, Moisés, Elías, Jeremías y Ezequiel, entre muchos otros. ¡Wow! Qué mención de estos hombres, valiosos hombres de Dios, que supieron escuchar la voz de Dios en un momento determinado y obedecieron, porque el hecho no es que tú sepas escuchar la voz de Dios, es que tú obedezcas lo que Dios está mandando a hacer. Si no, pregúntale a Jonás. ¿Me entiendes? En el caso de Jonás, explicando esa parte, en el caso de Jonás, ha pasado con muchos hombres de la historia y en la actualidad ha pasado con muchas personas de Dios que no han entendido, no han escuchado la palabra de Dios, la voz de Dios, mas no han obedecido lo que Dios le ha mandado a hacer. Y ahí manifiesta la insensatez del hombre. Amén. Entonces entramos en el contraste. O yo estoy actuando insensato o yo estoy actuando con prudencia. Amén. O sea, yo debo de analizar mi vida cristiana, mi vida entera. Yo como hombre, ¿estoy actuando de la forma correcta? ¿Estoy haciéndolo bajo los preceptos del Señor? ¿O estoy viviendo conforme al mundo me está guiando? Porque si estoy viviendo bajo lo conforme como el mundo me está guiando, entonces yo estoy mal, yo estoy siendo insensato y no estoy haciendo la voluntad del Señor y no estoy siendo un hombre prudente. Vamos a buscar un equilibrio. Exacto. Que el equilibrio en este caso es que la prudencia tiene que tener más peso que la insensatez. Insensatez. Exactamente. Y es un desarrollo. O sea, habitualmente tú tienes que practicar la prudencia. Porque, como le decía al principio, en nuestro ser como ser humanos, quizás no está eso, el ser prudente, en querer actuar conforme a la voluntad de un Dios que quizás no hemos visto, pero está ahí. Entonces, yo debo de actuar conforme a lo que su palabra me dice, porque eso es lo que me va a llevar a obtener las cosas que son destinadas para la eternidad. Y ahí entro a ese punto. O sea, mi prudencia tiene que estar al nivel de la eternidad, porque mi vida, nosotros estamos destinados a las alturas. Nosotros no podemos pensar que porque hagamos ciertas cosas, actuamos de ciertas cosas, el Señor nos va a bendecir aquí en la tierra simplemente. Las promesas, las mayores promesas que tiene la Biblia para las personas prudentes es para la eternidad. Si no, pregúntele a Esteban. O sea, Esteban es el vivo ejemplo de que ahí usted va a ver, yo quiero seguir en este camino o yo quiero introducirme en este camino, yo quiero amar tanto al Señor para vivir como vivió Esteban, para vivir como vivió Jesús. O sea, yo debo de analizar todo eso y entonces ahí yo voy a entender qué tanto yo deseo ser prudente, qué tanto yo quiero morir todos los días para que Cristo viva en mí. Debemos de apagar el piloto automático. Cuando nosotros dejamos el piloto automático en nuestras vidas, nuestra carne quiere hacer lo que le venga en gana. Exacto. Ese es el piloto automático. Y nosotros tenemos que tomar el timón para que podamos guiar nuestra vida por el sendero de la vida y la libertad en Cristo Jesús. Si dejamos el piloto automático lo que nos va a llevar es al sendero de la perdición, al sendero del libertinaje, al sendero de darle los gustos que la carne pues le pide. Exacto. Por eso es que tenemos que tomar el timón para que entonces podamos redirigirnos, si estamos descarriados, si estamos fuera del camino, redirigirnos al camino que nos lleva a la salvación, o sea, hacia puerto seguro. Y ese camino solamente se hace con el estudio constante de la palabra. Amén. La oración constante todos los días y una decisión constante todo momento. O sea, en todo momento yo debo de decidir vivir la palabra, en todo momento yo debo decidir orar antes de accionar y en todo momento yo debo de pensar como pensó Jesús antes de actuar. No, y en ese, así como tú acabas de decir, dijiste dos cosas y al final dijiste pues la que le puso la tapa al pomo. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra, leer la palabra, pero no es solamente llenarnos
de lo que dice la palabra, sino ponerlo en práctica. Práctica. Porque una cosa es que yo puedo ser un exégeta de la palabra, yo puedo tener mucho conocimiento de ella, pero si no la pongo en práctica no soy en nada. Un vaso lleno de agua. Un vaso lleno de agua. Es como un especialista, un profesional del derecho. Puede leer y tener muchos libros en su mente. Pero si no es un litigante, si no va a los tribunales a litigar eso que él tiene o en su defecto a ponerlo en práctica, ¿de qué le ha valido entonces haber leído tantos libros? Exacto. O sea, Por eso entonces, cuando venimos a la palabra, cuando nosotros escudriñamos, cuando hacemos una exégesis de la palabra de Dios en sentido general, no es lo único que debemos hacer. Meternos esto en la cabeza y dejarlo ahí. No. Es nosotros ponerlo en práctica. Poner que donde quiera que nosotros vayamos, que vean la imagen de Cristo en nosotros. Que cuando alguien diga, wow, yo quisiera ser como Él, porque Él es como Jesús. Exactamente. Yo quisiera que mi vida cambie como Jesús cambió su vida. Y esos son los elementos positivos que nosotros debemos de traer a la sociedad. Debemos ser más mansos y humildes. No de palabras, sino de hechos. No de momentos, sino de virtudes, de vida. Vivir la vida que Dios nos ha puesto en las manos de forma positiva y cristiana. Porque podemos estar en un templo, podemos estar en la iglesia y todo lo demás, mas no estar viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que debemos de predicar. Y predicar no solamente hablar, sino también accionar. En tiempo y fuera de tiempo. En tiempo, en los servicios congregacionales, pero fuera de tiempo, en su trabajo, fuera de tiempo, en su casa, fuera de tiempo, con sus amigos no cristianos, fuera de tiempo, en todo lugar que usted sepa que tiene una oportunidad para representar a Jesús con su accionar y con su hablar. Entonces, ahí entra la prudencia. O sea, señores, si no vivimos en prudencia, vamos a ser una persona insensata. Y sabemos todo lo que dice sobre la insensatez. O sea, el libro de Proverbios está lleno de muchos proverbios que hablan sobre las personas insensatas y su final en esta tierra. Entonces tratemos de cada día analizar cómo yo estoy caminando, cómo yo estoy actuando. Porque si estoy actuando de forma insensata, entonces yo debo de revisar mi vida espiritual. En este caso hablamos de la comunidad cristiana, porque nosotros somos luz de este mundo. Pero también, amigo, que usted nos escucha, si usted tiene una Biblia en la mano, le invito a que lea el libro de Proverbios y encuentre ahí que si su accionar está siendo de forma insensata o está siendo de una forma prudente. Y si, obviamente, si no tiene un estudio constante de la palabra, posiblemente se dé cuenta de que ha actuado de forma insensata todo este tiempo, pero ahora tiene la oportunidad, todavía está a tiempo de tener la oportunidad de conocer a Jesús y vivir una vida en prudencia constante. Amén, amén. Quiero traer a colación, Aristóteles, este pensador, dijo una vez que el hombre virtuoso, para este pensador realmente, dice, el hombre virtuoso es aquel que juzga rectamente. En esto radica el buen vivir y el bien actuar, haciendo a los seres humanos que las prácticas los hagan felices. Amén. Amén. Mientras que el Sócrates, el pensamiento socrático, plantea que el saber actuar de forma correcta constituye nuestra naturaleza y cree que el vicio es el producto de la ignorancia, que ninguna persona desea el mal para ello, y sostiene que la virtud es el conocimiento y que las personas que conocen el bien actuarán de forma justa. Wow, tú ves cómo Dios pone palabras en esos pensadores de la historia, que son palabras que vienen de la Biblia, con otra connotación, pero todo eso está escrito en la palabra perfecta, que es la palabra de Dios. Amén, así es. Señores, quisiéramos seguir comentando aquí este interesantísimo tema porque realmente son demasiados consejos que nos da la palabra del Señor sobre la prudencia, pero hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el Señor nos ha permitido estar. Recuerden que mañana llegan las chicas también con otros temas y la semana que viene volvemos nosotros para seguir hablando sobre la palabra del Señor.
Gracias por estar ahí pendiente. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.